días, amigos. Francisco Antonio Méndez y el programa Economía y Mercado les saludan este miércoles 4 de junio del 2025 con 27 grados Celsius aquí en La Julia, Distrito Nacional, 4 de junio. El 4 de julio, el mes que viene, estaremos celebrando, se celebra la independencia norteamericana. Muy bien. Bueno, las informaciones que hay son bastante variadas. Hoy se reúnen, hoy o mañana. Bueno, ya ni sé, yo dije los otros días el miércoles, el 4 que se anunció. El 4 hoy en la tarde, me parece, se inicia la reunión del CES, donde van a participar en la inauguración, en la parte protocolar los presidentes, los expresidentes y el presidente Abinader, y luego se concentrarán en trabajar y definir los temas importantes. A nivel internacional, ustedes ayer le daba la primicia prácticamente en el programa, nos enteramos de lo que había sucedido con el puente, el Kerch Bridge, el puente de dije 13 kilómetros, 13 millas, que es como 20 kilómetros, que une la parte, digamos, continental de Rusia con la península de Crimea, que lo construyó Putin, que lo usó y es un símbolo como de la anexión, que se la pasó por su constitución, pero es una constitución donde todos sus minions, sus diputados de la Duma y todo eso hacen lo que él diga, o sea, ellos pueden poner lo que ellos les dé su gana y anexarse el mundo entero si quieran, como quieren hacer con las 4 regiones ucranianas. Pero bueno, les decía de la explosión que hubo, en donde los servicios de seguridad ucranianos le colocaron, ya sería la tercera vez que lo atacan. En la primera ocasión fue un camión cargado de explosivos que violaron la seguridad y todos los chequeos que tienen en un país autoritario y donde todo el mundo está chequeado como Rusia. Violaron la seguridad y ese camión cargado de explosivos, ¿verdad? Explotó en medio y dañó una de las partes. Tiene una parte que es para vehículos, tiene otra parte que es para ferrocarril, para el tren, que es donde cargan realmente el pesado de los implementos militares que llevan y traen, y municiones y todo, y combustible. Y la otra ocasión fue con un dron marítimo. Y en esta, posteriormente, a lo que ocurrió el domingo, de donde atacaron las bases aéreas, 5 bases aéreas rusas, destruyeron más de 40 aviones, en donde hay alrededor de media docena, quizás, o una docena de los estratégicos, Tupoles, de esos aviones que los construyeron en la época de la Unión Soviética. Son bombarderos estratégicos que cargan armas, misiles y armas nucleares, pueden cargarlas, y eso es un golpe importantísimo. Entonces, lo de ayer fue lo del puente, que le pusieron en los cimientos del puente alrededor de 1 tonelada de TNT, de explosivos, y lo detonaron a eso de las 5 de la mañana y después suspendieron el paso por el puente. Está muy afectada la infraestructura, aunque usted vea que estén operando, posiblemente no lo pueden hacer con equipos, con cargamentos pesados, digamos tanques y ese tipo de cosas, tanques de guerra y eso, que pesan toneladas. Pero posiblemente para vehículos livianos y cargas livianas lo estén usando. Pero eso significa, muchas gracias, como que algo hasta pudiera uno decir que hasta rememorar aquello bíblico de David y Goliat. David es la Unión Soviética, un país con un poderío. Cuando empezó la guerra, Rusia tenía como 10.000 tanques y Ucrania tenía como 1.000, era un 10% prácticamente en todo. Y Ucrania tenía 40 millones de habitantes y los otros 150, o sea, en todo sentido. Sin embargo,
a pesar de la asimetría de poder, o sea, uno es muy poderoso y el otro es mucho menos poderoso y depende de la ayuda de Europa y de los Estados Unidos que le fueron supliendo para que se defendiera los armamentos necesarios. Ucrania ha demostrado que tiene una capacidad para infligir costos y daños a Rusia con la que Rusia definitivamente no contaba al inicio de esa invasión, de esa agresión. Y se la ha pasado durante 3 años bombardeando ciudades, aterrorizando a la población, y los ucranianos le han ido cobrando refinerías, fábricas estratégicas, no de franela, de camisita, no, fábrica de municiones, fábrica de químicos especiales para fabricar armamento, fábricas de equipos ópticos y electrónicos para los misiles y los radares, fábricas, almacenamiento, búnker como aquel que explotó, que generó un movimiento telúrico de 3.4 en la escala de Richter. ¿Recuerdan una ocasión que pasó? Un búnker que le explotaron lleno de municiones. Estremeció prácticamente toda esa reunión de Euroasia por allá. Y así sucesivamente. Las refinerías para cortar el flujo de dinero, porque Rusia Rusia, como decía, ¿quién dijo una vez? Yo no soy muy bueno para recordarme de ese tipo de cosas, pero ¿quién fue que dijo tal cosa? Pero sí lo que dijo. Dijo que Rusia ya lo que era una gran estación de combustible, fundamentalmente. Petróleo a 10 millones de barriles por día, es ahí donde le entra su dinero, y el gas natural. Obviamente también exporta otros minerales y cereales, pero el fuerte está ahí. Y decían que era una gran estación de combustible. Si le cortas el flujo monetario por ahí, se le han hecho muchas medidas de diversas índoles, pero no se le ha cortado realmente el flujo de recursos por ahí. Y ellos han vendido a China, han vendido a la India, que son los que se han beneficiado, petróleo con un gran descuento, pero como quiera sacan el dinero. Porque es un producto, si el costo de producción está por debajo de lo que generan, pues hay beneficio y por lo menos le da para mantener un flujo de caja y financiar la guerra, donde se está llevando alrededor de, dicen ellos, de que 6, 7%, eso debe ser más del 10% porque el 40% de su presupuesto está destinado a la guerra. Eso es insoportable, eso es inaguantable. Una vez se acabe la guerra, y esperemos sea pronto, uno no sabe cuándo será, pero esperemos sea pronto, tómenme estas palabras que les voy a decir. Una vez se acabe esa guerra, ustedes verán cómo explosiona o implosiona la economía rusa, que ya está herida, gravemente herida. Usted verá. Lo que pasa es que ahora, como está financiando la guerra y están pagando y están metiendo y cogiendo todo lo que habían acumulado, vendiendo las toneladas de oro que tenían guardadas, vendiendo el fondo de riqueza nacional de un país que se benefició cuando el petróleo andaba por 100, 80 dólares, 90, eso era dinero por un cofre. Llenaron un cofre gigantesco. Bueno, entonces eso hay por allí. Ahorita vamos a ver algunos detalles porque se comentó de la reunión que hubo en Estambul, de las próximas reuniones, la posibilidad de que se reúnan los líderes Trump, Putin, Zelensky, Erdogan en el mismo Estambul para darle seguimiento a ese tipo de cosas. Eso por ese lado. Por el otro, hoy es 4, anunció Trump el incremento de los aranceles, firmó ayer el decreto. Ahorita vamos a continuar con ese tema porque es importante económicamente, no nos afecta a nosotros, pero sí afecta al mundo y nosotros somos parte del mundo y de alguna manera los coletazos nos llegan aquí. Bien, les decía que está convocado el Consejo Económico y Social, esas reuniones, y hoy creo que a las 4. Y ustedes saben que hay mucha presión de diversos sectores. Ayer había un colectivo de gente que no tienen ni una empresa, ni construyen nada, pero son esos que siempre están opinando, que son los siempre que andan buscándole, así como ustedes ven, unos que salen por ahí a defender a los, no necesariamente es que sea a defender, pero hay gente que tiene que vivir de algo. Que los derechos humanos, y yo digo, pero nada más son los derechos humanos de los malditos, escúcheme la palabra, de los malditos delincuentes. Hay unos famosos por ahí que usted ya los conoce uno la cara.
Hay otro que era andaba siempre en los medios, ya ni se le ve por ahí. Anda otro por ahí que todavía. Entonces yo decía, pero cuando matan a un policía, cuando matan a un ciudadano, ahí no salen los derechos humanos, defender los derechos humanos de esas personas. Que en cierta medida uno a veces, uno critica el autoritarismo de Bukele y ayer decíamos, a mí no me importa, me llame dictador y ese tipo de cosas. Bueno, pero tiene que reconocer que en un estado de excepción como el que vivía El Salvador, con bandas y pandillas, una delincuencia que tenía secuestrado todo el país y niveles de criminalidad estratosféricos en las nubes, la gente, los salvadoreños, que son los que tienen la sartén por el mango y los que les corresponde responder, le votaron con un 80 y pico %, o le agradecen la seguridad. Entonces esas son las dicotomías que hay entre, bueno, la libertad, el libertinaje, la democracia, esa permisividad que se introniza y destruye los propios cimientos de la democracia. Hablaba ahorita de la asimetría. Es lo mismo que pasa con Occidente. Occidente democrático, Estados Unidos, Europa. Entonces Rusia, un país autocrático con control de todo, donde tú no puedes decir nada. Tú mencionas la palabra guerra y te meten 15 años en una ley que aprobaron ellos. Ellos aprueban lo que sea porque eso no es una democracia. Igual los chinos allá. Entonces ellos sí pueden controlar todo lo que se dice y lo que se comenta a lo interno y lo que sale en la prensa y lo que tú puedes decir en la televisión y en la radio y escribirlo y todo. Y es un estado de vigilancia completo y total. Entonces, ellos sí pueden hacer campaña y propaganda y guerra híbrida en Occidente, hasta apoyar los candidatos que les conviene, para dividir, para generar problemas, incentivar complicaciones y problemas sociales, mientras que Occidente no lo puede hacer y no lo hace en el otro lado de la cortina, vamos a llamarlo, como era antes, cuando la Guerra Fría, la cortina de hierro. Entonces, hay una asimetría ahí también. Estos son detalles, son cosas que se dan, por eso la democracia tiene que tener que fortalecerse y tener instrumentos para que ella misma controle esos desmanes, Uno lo ve, por ejemplo, aquí, cuando ayer veíamos la intervención del fin de semana del Capotillo. Pero todo estaba muy bien, pero tuvieron que intervenir Capotillo. Se dio cuenta, entendió la autoridad, dejaron el populismo y se fueron y se metieron allá y le metieron mano a eso. Cuando hacía meses, y hacía días, y hacía años, andaban aupando eso y hablando de la súper famosa 42. Un antro de degeneración completo ahí. Entonces, esas son las cosas que también cuando tú ves en los excesos de las autoridades, incautando las bocinas, prohibiendo que, pero ven acá, yo tengo la música, ¿cuántos decibeles que yo puedo subirlo? Bueno, pues si no puedo a 10 y lo puedo poner a 8, ya la policía lo que tiene que irse. Yo no estoy molestando a más nadie, ni que llevársele la bocina, no quiere que jueguen. Entonces, ahí hay unos límites. Uno puede apoyar estas cosas, pero no tiene por qué entonces aplaudir todo, entonces tampoco es así. Fíjense ustedes cómo se da esas discrepancias a nivel de las sociedades. Entonces, en el caso nuestro, ahí vemos grupos que siempre, no, pero que los derechos humanos de los haitianos, sí, pero los derechos humanos de los dominicanos, de las dominicanas que no pueden ir a los hospitales porque están ocupadas por haitianas, que no pagan impuestos, que son ilegales, no hay ilegales, sí son ilegales y no tienen documentos ni en su país. Y se cuelan para acá y se meten para acá y tienen el país invadido. Bueno, entonces hay esos grupos que sabemos quiénes son y los asimilaba con aquellos otros de los derechos humanos cuando hablaba de la delincuencia, porque se manejan, digo, hay gente que tiene que ocuparse de algo y hay cosas que ellos ya no las pueden dejar. O sea, hay acciones y ni siquiera profesiones, ¿cómo sería esto? Que no hay ex. Tú no has visto nunca un ex tal cosa. No voy a mencionar. Pero ustedes sabrán, si pueden imaginar, ex cura, ex militar, ex presidente, ex tal cosa, pero no hay ex tal. Hay gente que siempre van a ser de su cosa.
Ahí están en la UA ese grupo colectivo, que la regularización que tiene, una gente que no tiene, no construyen, no tienen una mata de plátano, no tienen, pero están para, obviamente, y en la UA, cogen la UA de parapeto para hablar, tripegüiro ahí, bueno. Pero, obviamente, hay gente que mantiene posiciones radicales en cuanto a la dominicanidad y a la defensa. Dice el Instituto Duartiano, dice, al presidente Abinader que no incluye el plan de regularización de mano de obra haitiana en el diálogo con los expresidentes. Los expresidentes y los en el CES, lo que tienen que los partidos, en este caso los de oposición, PLD y Fuerza del Pueblo, es plantear su posición clara con respecto a eso. Aquí hay demasiados haitianos en el país que ya se regularizaron con la ley 69 aquella de Danilo y Montalvo, que yo tampoco estuve de acuerdo, pero todos esos pro-haitianos que están en el gobierno, que criticaron la 168.13, incluido el presidente Abinader, porque la historia está ahí, y siempre aplaudo que ahora tiene una posición diferente, y qué bueno, y eso lo reconozco. Bueno, aquí ya hay un viaje de haitianos que se regularizaron y por ahí andaba Juan Bolívar con otra lista más de 5, qué sé yo cuántos mil. Entonces ahora necesitamos haitianos. Ayer veíamos para la construcción, para los bananos, pero aquí tenemos, ¿por qué no vamos a buscar de los que hay? Porque les conviene tener esos haitianos que viven en el edificio, que se hacen su paco ficha ahí adentro, que viven ahí en lo que se construye, no pagan seguridad social. Cuando tú vienes a ver, obviamente te sale más barato. A ti te sale más barato. Al país no le sale más barato. A la nación no le sale más barato. Entonces, esas son cosas que hay que sopesarlas, como les decía ahorita. Piden que se desarrollen y que se contemplen las reuniones del CES, medidas regulatorias ni la expedición de documentos a extranjeros fuera del marco constitucional y legal del país. Nosotros no le podemos estar dando documentos a unos haitianos que no son dominicanos. ¿A razón de qué? Todo documento relacionado con la identidad de una persona debe ser emitido exclusivamente por la autoridad nacional de su país de origen. Y eso es lo que hay mucha gente que no lo quiere, lo entienden, o se hacen los soquetes y no lo quieren entender. Dice, para que los empresarios, los contratos de trabajo se apeguen en la agricultura, en la construcción, turismo, en lo que sea, a los principios de legalidad y empleen mano de obra extranjera que cumpla con las leyes. Haitianos sí, que estén regularizados y que estén legalmente en el país. No hay problema. Pero que no quieren trabajar los dominicanos, pero yo veo que los venezolanos trabajan, los japoneses son los que construyeron su país, los chinos son los que han construido su país, los de Afganistán, que eso es mucho decir por allá, son los que han construido su país. ¿Por qué nosotros entonces, que desde cuándo acá es que nosotros, acaso los haitianos fueron los que nos construyeron aquí las presas, todo lo que nosotros tenemos? No es verdad. Eso es de un tiempo para acá. Bueno, pero ahí está, la posición del Instituto Duartiano. Recuerden que si hubiera estado ahí el doctor, que después andaban piropeándolo, ese era muy buen doctor y todo, pero para esa posición no estaba después de las declaraciones que dio. Supongo no hubiera señalado esa posición de ahora, y yo la respaldo. Yo la respaldo. Miren, señores, hay gente que yo tenía un jefe, lo quiero mucho, a don Antonio Isaconde, el doctor Isaconde decía, le salió el cobre. Yo no había oído esa frase, no la conocía. Le salió el cobre. Hay gente que viven con un barnicito. Usted ve esos golfir, eso es una cosita que le echan por arriba, y con el sudor y el ácido del cuerpo, eso se le quita y después le sale el cobre, porque es cobre, un material, un mineral barato, baratoso. Le dan su barnicito y parece oro. Está muy bonito para usarlo medio minuto, y hay gente que hasta le da alergia. No es oro. Entonces, cuando dicen le salió el cobre, es que hay gente que han vivido la vida con un barnicito y después en la práctica, en la hora de los hornos, como decía el apóstol José Martí, creo que era, y si no es él, tampoco hay ningún problema, porque nada más hay que entrar ahí en Google, buscarlo y eso. Ya eso de uno tener mucho conocimiento, eso es bobería.
Lo importante es pensar, saber pensar el concepto. Y así fue que a mí me enseñaron en donde estudié. Esto no es que tú uses el cuaderno, ni que coja la fórmula y te da uno una macrocomputadora para embotellarse, toda esa cosa. Eso era antes. Pues bien, ese tipo de gente siempre le sale a la hora de la verdad su realidad. O como decía una vez, quien decía Michelle Obama, decía que el poder no transforma a la gente, el poder no cambia a la gente. Que hay mucha gente que después que llega a la posición, ni van al barrio, ni saludan a los amigos, ni le devuelven la llamada a los amigos, y se consiguen nuevas amistades, y las amigas ahora le llueven y son diferentes, y los amigos son, ya tú sabes. Bueno, todo ese tipo de cosas lo hemos vivido, eso está estudiado además. Pero decía ella que no, que el poder no cambiaba a las personas. No es verdad. Que el poder lo que hace es que las revela, las desfeliza, le quita esa es la que era. Usted no era man, usted era eso. Lo que pasa es que andaba con ese barnicito y vendía una imagen y bueno, pero usted no fue el que el poder lo cambió. A usted el poder no lo cambió, usted siempre fue así. Un cavernícola, un reaccionario, un troglodita o lo que fuese. O un alma de Dios, una persona bien, una persona... O sea, lo que usted era. No es que el poder, el poder lo mostró a usted en su justa perspectiva. Miren, Dirección de Compras y Contrataciones investiga 150 contratos adjudicados por el INAVIE por posibles irregularidades. 150 contratos, no son 2 y 3, en el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil. 3 procesos de licitación destinados a suplir utilería escolar a centros educativos. Los otros días andaba un rebú con unos zapatos que los producían, que lo andaban vendiendo, estaban unas tiendas chinas por allá por Villamella, ¿se acuerdan? Después andaban los industriales, que lo comenté yo acá, quejándose de que esa institución había hecho una licitación que había incorporado empresas que no eran empresas nada, que no se dedicaban al rubro, que lo que iba era atrás de middleman, o sea, de intermediarios, para todas esas quejas y quejas y quejas. Y este señor es una persona que fue director de una asociación, creo que de Herrera en una ocasión, y andaban muy populares por ahí. Después se enganchan en las patanas de los políticos. Los políticos son malos para mucha gente cuando usted no está en las mieles del poder. Pero cuando usted se engancha y se garrancha de la patana, aunque sea de un pedacito ahí, ya, entonces esta cosa de tanto que hablaban, tanto que se la daban, tanto que postulaban y pontificaban, y cuando les toca, usted ve todo lo tortuoso que se convierte el camino que dejan. Por eso yo digo esa frase que es conocidísima, pero que es sabiduría popular, que no es como se empieza. No es como se empieza, es como se termina. Porque en un abrir y cerrar de ojo, usted tira por la borda 50, 60 años de vender una imagen. De vender una imagen. Entonces, no es como se empieza, es como se termina. La revisión preliminar de compras y contrataciones, que ustedes saben todos los líos que a veces tiene compra, dice que empresas que no cuentan con el rubro correspondiente en su registro de proveedores del Estado. O sea, yo vendo China y hay una licitación de microchips y yo voy y me meto ahí. No, y me la adjudican. Yo que lo que vendo es China. Por ejemplo, estoy exagerando. Pero si usted no es de ese rubro, si yo presento una licitación, me llegó ahí un día un correo para una licitación para vender equipos de computadora. Y yo digo, pero yo lo que puedo es participar en una cosa para que me dé una publicidad o un anuncio. ¿Qué computadora? Y yo llamé, no, seguramente se equivocaron. Usted, ay, sí, no fue usted.
supongamos que como me llegó la invitación, yo voy ahí a un Sistecomsa, qué sé yo, que cómo se llaman algunas compañías, les digo, miren, denme a mí, miren, yo necesito esto, denme una oferta para yo presentarla ahí. Entonces yo la presento ahí, como estoy relacionado, pegado, me la adjudican, pero yo no soy una, pues no está bien, así está diciendo compras y contrataciones. Y le recomendó a la Contraloría no realizar los pagos a esos suplidores vinculados a los contratos investigados. Usted ve, es que conducta anticompetitiva grave, colusión entre oferentes, juntándose para dar un precio que no haya competencia. Todas esas cosas, cuando usted las ve, dice, ah, no, eso lo hizo un político. Sí, porque los políticos hacen muchísimas cosas de esas y peores. Ajá, pero esas, igual que muchas otras, las hacen empresarios enganchados a políticos. Porque aquí hay de todo, como en la viña del Señor, como en la viña del Señor. Por eso es que hay que dejarse de estar endiosando a la gente. Ay, eso es una estrella, el mega fulanito, el mega qué sé yo qué. Y uno fue un tipo que tenga una posición pública, de una cosa de reconocimiento. ¿Reconocimiento de qué? Que un pergamino de reconocimiento de una asociación de tal. Hubo uno creo que fue de una empresa eléctrica, de la distribuidora, que están en el suelo, en el desastre, y le dieron un premio una vez, y que por allá por Dubái. Claro, la gleba insurrecta, el por ahí de la calle, el Juan de los Palotes se cree eso. Pero una persona que tiene dos dedos de frente sabe que eso fue, que pagó un dinero para que lo pusieran por ahí para hacer unas relaciones públicas. Bueno, pero para que sepamos cómo son las cosas. Por otro lado, el presidente, el único que ha salido, el asunto del Ministerio de la Vivienda, de subir los costos, que van a encarecer el costo de las viviendas, que le van a costar más caro a los que lo vayan a comprar, y que el presidente dice que eso se necesita para supervisar mejor. Nada de eso es cierto, nada de eso es así, y al final lo va a pagar, lo va a pagar el consumidor. Acoprovi reaccionó, ya lo habíamos hablado ayer también, un aumento desproporcionado e incomprensible, que no se justifica. El argumento del presidente que salió, entonces eso lo que se está viendo es como una especie de reforma fiscal subyacente, subterránea, pasada por debajo de la puerta. Eso no está bien. Y eso va a afectar el sector de la construcción, del sector privado, de las viviendas, que es lo único, aunque ha caído, y cayó menos 7% en los primeros 2 meses de este año, el gobierno lo que está invirtiendo son 2%. Hoy tiene más un artículo en el Diario Libre, creo que es, pero los otros días leíamos uno que daba las cifras de cuánto, 10.000 millones menos que al promedio de los últimos años se están invirtiendo en esta administración. Y obviamente con 2.1% del Producto Interno Bruto no hay quien avance, pero ahí está, en lugar de ayudar a los constructores para que se tecnifiquen, para que compren maquinarias, como decía el Bandes, de cuánto era la reducción de mano de obra, por unas canaletas, por unas cosas automatizadas, la mezcladora y eso, que necesitan menos mano de obra, de lo mismo que estamos hablando, quieren regularizar, pero vamos a financiar mejor, pero no, en lugar de eso vamos a sacarle cuarto a encarecer los costos de la producción con esta locura, en lugar de apoyarlos. Bueno, pero el presidente salió defendiéndolo. Se ve que entonces él fue que lo apoyó, él fue que lo instruyó. Miren, entonces, hoy salen los aranceles. El argumento de Trump siempre es China. Pero ayer veíamos en estos días, hoy 4, ya firmó el decreto, 25% adicionar al 25% anterior y sube a 50% el arancel. US Steel, todas esas compañías, ayer hubo una que subió 23% su valor accionario, algo desde los 70 no se veía. Está muy bien, vas a ayudar a las siderúrgicas, mis colegas de hecho. Yo soy ingeniero metalúrgico,
otra persona, el señor Gianni Vicini, que creó Metaldón, el emporio de los Vicini. Don Gianni era metalúrgico también, don Gianni del MIT, yo del Instituto de Ciencias y Tecnología de Moscú. Yo, si fuera metalúrgico, si estuviera trabajando en la industria, me alegrara. Él estuvo en Pensilvania y le dijo, no, vamos a proteger los empleos, todo eso está muy bien. China, y es verdad, China hace dumping, China truquea todos los números, sí, pero sin embargo, el mayor exportador de acero a Estados Unidos no es China, es Canadá. El segundo mayor es Brasil, no es China. Y el tercero es México. Y el sexto es un aliado, como estos de aquí, Canadá y México, que debieran ser sus amigos, es Argentina, la de Milei, el pana full. Entonces, fíjense ustedes, nada de eso. Él va a ahorrar en el 17, en su gobierno pasado, él aplicó unas medidas arancelarias para proteger la industria del acero. Lo que pasa es que el acero es transversal, y el aluminio, a prácticamente todo el sector manufacturero. Vamos a ver, la industria de los vehículos, automovilística, acero y aluminio, el chasis, todas las partes de hierro, el bloque, todo, después aluminio. Industria automovilística. La construcción, todas las varillas, los andamiajes, toda la construcción. La farmacéutica, porque todas esas maquinarias industriales es de acero inoxidable, de acero al níquel, al carbón, acero especializado. La petroquímica, todas esas unidades de catalización y todo eso es de por ahí. ¿Qué más? ¿Qué más? Cualquier fábrica es de acero y aluminio. Entonces vas a generar, a proteger 1.000 empleos, 10.000 empleos en el 17 protegió, pero perdió, y ya se lo analicé los otros días, 70.000 en otras áreas, porque entonces dice el acero dice que el objetivo en el decreto, para que ustedes vean es que en lo que se escribe se vislumbra, el objetivo es combatir con mayor eficacia a los países que continúan descargando excedentes de acero. Eso lo hace la China e India, pero te estoy diciendo que los primeros tres no son China ni India, son Canadá, México y Brasil. Descargando excedentes de acero y aluminio a bajo precio en Estados Unidos, quiere decir que a bajo precio significa que los de Estados Unidos no pueden competir con ellos, por eso se venden. Entonces, como se va a vender de Estados Unidos, significa que será, como este era a bajo precio, este será de alto precio, o sea, más caro. Si el precio del aluminio y el acero es más caro, el carro será más caro. Los medicamentos serán más caros, la fábrica, la producción, la construcción será más cara, todo será más caro. El índice de precio al consumidor, o sea, la inflación, se va a disparar. Eso va a tener un impacto inflacionario. Pero tú vas a proteger a una industria, pero va a perjudicar la competitividad de otras industrias. ¿Le va a poner tarifa entonces? ¿Vas a generar una autarquía? ¿Cómo se llama el otro? Brindará mayor apoyo a estas industrias y reducirá y eliminará la amenaza a la seguridad nacional. ¿En qué amenaza a la seguridad nacional que el acero llegue de Canadá o del aluminio, que produce más barato? ¿Por qué? Porque tiene agua, tiene más agua, tiene energía más barata, tiene acero, tiene el aluminio en sus minas ahí mismo. Como le queda cerca, le sale más barato que producirlo en Estados Unidos. Simple. Bueno, entonces ahí usted verá. China le ha respondido, Trump anda diciendo que se quiere reunir con Xi Jinping. Los otros dicen que Xi Jinping lo iba a llamar, Xi Jinping nunca lo llamó. Acaban de estar apurados porque no se han podido negociar nada. Hoy mandó una carta a todos los países, yo supongo que ya República Dominicana, que hasta hoy, para que digan cuál es la tarifa que van a poner, de unos números todo. ¿Se acuerdan que yo les decía del profesor emérito de Economía de la Universidad de Maryland? Ya se me olvidó, Moretti era el Moretti, que decía que los números con los que se calculó la tarifa lo había hecho Abbott y Costello, que eran dos payasos, dos humoristas de la televisión americana, que equivalente como si yo dijera aquí que es
Esos cálculos de ese edificio lo hicieron Raymond y Miguel, o Boquepiano, Boquechivo, qué sé yo, cómo se llaman los comediantes. Una locura. Entonces, en base a eso, quieren estructurar una política comercial. Hoy los mercados, ayer estuvieron en verde, déjenme ver cómo andan hoy. Hoy están, continúan en verde, está Darapur 0.08, el Nasdaq 0.07, positivo, qué bueno. Y el petróleo en 65.57, encaramado en las nubes, con 1.46 más caro. Entonces, esas son las cosas que generan ese tipo de política. ¿Vas a proteger la industria de la siderúrgica? Sí, es verdad. Y ya subieron 10% US Steel, la otra, todas. Pero vas a afectar un sinnúmero de empresas en su competitividad, en sus costos, que al final la van a hacer menos competitiva, va a generar desempleo en esos sectores. Vas a ganar aquí, pero el balance neto será negativo. Ya se dio en la primera gestión y no hay que inventar la rueda, porque para algo uno estudió. Una pausa, esto es Economía y Mercado.